En cualquier caso, pasan otras muchas cosas. Por ejemplo, que 11 años después del descarrilamiento del Albia en la curva de Agrandeira en Angrois, en Galicia, un accidente en el que fallecieron 80 personas, Renfe recurre ahora a la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, solicitando para el maquinista Francisco Garzón el atenuante de reparación del daño al haberse pagado indemnizaciones antes del juicio. Línea directa con Jesús Domínguez, presidente de la plataforma Víctimas Albia 04155. Señor Domínguez, buenos días. Hola, muy buenos días, Josep. Gracias por acompañarnos. Disculpe la espera, pero estábamos escuchando lo que está sucediendo hoy en el Congreso de los Diputados, de lo que usted supongo que tampoco es ajeno, porque usted también es persona sensible y sabe que hablar de las víctimas de la Dana hoy supone también recordar otras víctimas. En este caso, en el que a usted le afecta directamente, el del accidente de Angrois en Galicia. ¿Qué le parece la decisión de Renfe de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela? Pues mire, Josep, antes de contestarle, permítame, porque oír a los políticos, ¿no?, hablar del dolor de las víctimas, hablar del perdón, de un espíritu humano de los políticos, claro, nosotros ya perdimos el foco, que es de informativo, que es de lo que se aprovechan. Y entonces son ustedes quien dirán si es antipolítica o cómo llamarlo, pero voy a poner dos ejemplos muy claros. Después del accidente salieron en tromba tanto el Partido Popular como el Partido Socialista a culpar al maquinista. Al año, que ya no teníamos el foco, nos mandaron a los antidisturbios en una entrega que querían hacer de medallas, cuando nosotros lo que queríamos era una investigación independiente que sigue reclamando Europa, ¿no? El señor Feijóo nos mandó a los antidisturbios, ahora que habla del dolor de las víctimas y del perdón. Es incomprensible que haya llegado hasta donde ha llegado alguien que es capaz de mandar a los antidisturbios a las víctimas, y la gente lo puede ver en el documental Frankenstein 04155, que además está en televisión española. Y un ejemplo del PSOE es que, pese a que la Unión Europea sigue pidiendo que se reabra la investigación técnica, porque en una democracia hay que depurar responsabilidades políticas, técnicas y penales. Las penales lo dicen los jueces y las técnicas en una investigación técnica. El Partido Socialista se niega. Y Óscar Puente, que como alcalde tuvo palabras de recuerdo para las víctimas, pues estas palabras que vimos ahora con la Dana, ¿no? Pobres los de la Dana dentro de unos años. Pues ahora el ministro, en un acto de hipocresía y de cobardía, ni nos recibe después de una sentencia condenatoria a la DIF, ahora que ellos hablan de todas las sentencias judiciales, ¿no? La verdad es que la clase política deja mucho que desear, pero ellos se aprovechan de, como decía usted, y como hablaban, pues del foco informativo, y luego ya se nos amortiza, y pobres víctimas que tenemos que ir a Europa, que es donde nos tratan como verdaderos ciudadanos. Disculpe que lo haya tenido que decir, pero es que hierve la sangre y pocas veces tenemos el foco porque ya lo hemos perdido, entonces tenemos que aprovecharlo para poner a cada uno en su sitio. Está usted en su derecho de decir lo que crea conveniente, señor Domínguez. Yo le agradezco la confianza que le merece en los micrófonos de las mañanas de Radio Nacional de España. Pero le preguntaba por su opinión acerca de la decisión de Renfe de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, solicitando para el maquinista Francisco Garzón el atenuante de reparación del daño al haberse pagado indemnizaciones antes del juicio. Más que el tema, nosotros sí hubo un debate fuerte en la asociación. Nosotros consideramos siempre mucho más responsable a la DIF. Hay gente que incluso va a perdonar al maquinista y considera que no es responsable, porque siempre hemos considerado que es el último eslabón de una cadena de negligencias, y como dice la sentencia, es incomprensible que se conciba una línea de alta velocidad si los sistemas de protección, que además estaban anunciados y que los eliminaron por retrasos y por otras cuestiones, por inaugurar deprisa, ¿no? Entonces, como decía el maquinista, enseguida, ¿no?, pidió perdón, eso repara a las víctimas, dijo que se había despistado porque recibió una llamada corporativa y evidentemente la mayoría de las víctimas, como puede entender, hay de todo, yo soy el presidente y el portavoz, pero una gran mayoría entiende, incluso a perdonar al maquinista, y entiende que es normal que pida esto, porque el fallo humano existe. Los sistemas de alta velocidad, o cuando usted sube un ascensor, pues se diseñan para que haya un accidente cada miles de horas. Pero claro, los humanos fallamos, y cuando no hay ninguna señal, se le quitan los sistemas de seguridad y encima recibe una llamada corporativa, pues tuvo un despiste que es evidente, pero un despiste que es un fallo humano y nos puede ocurrir a cualquiera. Y la comparación que hace todo el mundo con el coche, pues ya aprovecho los altavoces de Radio Nacional para decir que un coche no es un tren va a 200 km por hora porque es la velocidad establecida, y para frenarlo necesitas 4 kilómetros. El maquinista, que sí que va atento a la conducción, cuando ve la curva al salir del túnel, son 400 metros, no le da tiempo a frenar, él frena, pero no es como un coche o un autobús, que si vas a 120, pues en 100 metros lo has frenado, ¿no? Entonces era una locura lo que había ahí, había denuncias,
de maquinistas, avisos por escrito, pero nadie hizo nada. Entonces, pues entendemos que recurra, porque si Adif hubiera hecho su trabajo, pues el accidente jamás hubiera ocurrido. Estamos hablando de algo que sucedió hace 11 años. ¿Teme usted que el hecho de que por la vía judicial, por supuesto, todo eso se vaya dilatando en el tiempo, mientras ustedes, las víctimas, no puedan hacer el luto correspondiente? Por supuesto, es que aquí la sentencia de la jueza, que fue muy valiente, pues dinamitó lo que se llamó el pacto de la curva y la verdad oficial, ¿no? Que es la que nos quisieron vender, ¿no? Que el accidente no era de alta velocidad, había una serie de negocios en Brasil y en Polonia. Si tú has tenido un accidente de alta velocidad, pues no puedes concursar, y entonces aquí sí que hubo un pacto de la curva entre el PP y el PSOE, en concreto entre Rubalcaba y Ana Pastor, y ahora incluso el Adif no solo le defiende la abogacía del Estado, que pagamos todos, no solo le defiende el mejor despacho de abogados, que es Herbert Smith Freehills, que también lo pagamos todos, porque en Adif somos todos contribuyentes, las víctimas también, sino que además ahora la Fiscalía, salió el otro día en la prensa, que también pues va a defender a la Adif, ¿no? Entonces aquí está la razón de Estado, que lo que supone es proteger a Adif, Fomento, la alta velocidad, y no saber la cadena de chapuzas y negligencias que hubo en este accidente, que lo que trajo ya no fue responsabilidades políticas, sino premios, porque así, a bote pronto que me acuerde, el presidente de Renfe, en vez de pedir perdón, le hicieron secretario de Estado, el secretario de Estado de Transportes era catalá, le hicieron ministro de Justicia, Ana Pastor, que era la ministra, presidenta del Congreso, al fiscal que retiró la acusación en el último momento, ahora está en el Supremo. Tenemos una clase política y unas instituciones que la verdad es que se quejan de lo que viene, pero yo creo que lo que viene es parte de responsabilidad de cómo gobiernan algunos. Jesús Domínguez, presidente de la plataforma Víctimas Albia 04155, gracias por contarlo en Radio Nacional de España, gracias por incidir en una de las noticias del día que reabre una herida que para ustedes no ha cicatrizado, no puede cicatrizar por todo lo que está contando, pero que seguramente a nuestros oyentes les ha ayudado también a recordar aquello que ustedes insisten que no deberíamos olvidar. Un abrazo, mucha suerte, buenos días. Pues muchísimas gracias, Josep, por darnos voz, de verdad, muy agradecidos. He aquí otro de los ejemplos de aquello que olvidamos y que tú decías que no deberíamos olvidar, David. Yo me acuerdo mucho de eso, de hecho me he visto con tu invitado, con Jesús, he visto el documental Frankenstein 04155, que lo recomiendo muchísimo porque en ese documental está no solo lo que han pasado las víctimas del accidente del Albia, sino la respuesta sistémica de la política española ante tragedias como esta, la ausencia de responsabilidades. ¿Cómo es posible que todos esos políticos, y yo creo que Jesús Domínguez lo ha explicado muy bien, no solo no pagaran ninguna responsabilidad, sino que fueron promocionados? Y yo creo que si seguimos repitiendo errores, si seguimos repitiendo tragedias que se podían haber evitado, si seguimos abandonando a las víctimas de esas situaciones, es precisamente porque no hay consecuencias. Y esos políticos que cometen esas negligencias no solo no las sufren, sino que muchas veces acaban siendo promocionados.